y su énfasis en Ah, comunidades ya me acordé. vulnerables. Y Igual la bueno, próxima como vez. ustedes saben, vamos a Sí. complementar esta Ajá, presentación voy con a irme un por allá. taller. Sé que algunos de Sí, ustedes ya gracias. empezaron a tomar ese taller el día de ayer y otros lo harán el día de hoy, en donde van ¿Tú a tener la también? oportunidad de profundizar un poco Más más o menos. algunos de estos temas. Bueno, pues yo quiero referirme a esta parte de preliteracidad, hablando un ¿Qué poco nos hace falta para que se escuche mejor? ¿Otra bocina? desde la parte de la teoría, que en mucho se sitúa en la parte constructivista. Y bueno, sé Sí. que en el auditorio hay alumnos de varios semestres y que tienen diferente dominio de los contenidos, así es que probablemente algunos de ustedes ya tengan algunas bases, para algunos de ustedes quizás sea alguna de las primeras aproximaciones que tengan, pero solamente me quiero referir a esta parte más general. Una de las teorías que más se utilizan para hablar precisamente del tema de la preliteracidad es el constructivismo. Y cuando hablamos del constructivismo, bueno, pues hay una serie de preguntas que son importantes precisamente plantearnos. ¿Qué construimos cuando hablamos de constructivismo? Y de una manera semejante, ¿qué es el conocimiento y qué es el aprendizaje de acuerdo a este constructivismo? Porque muchas veces hablamos de la teoría y nos apropiamos de la palabra construir y constructivismo, pero no nos queda tan claro exactamente qué es lo que estamos construyendo y cuál es ese proceso de construcción para que luego entonces nos quede claro cuál es el papel de quien está construyendo. En este caso nos referimos a los niños y a las niñas pequeñas, pero también Ah, ya no me el diga papel porque que tienen los maestros, no los funciona bien educadores el o los agentes auditorio. educativos, según la perspectiva que estemos tomando, Y lo acabamos de precisamente en descubrir. ese proceso de Pero la ahí construcción. vamos. Y bueno, pues me quiero referir un poco como a este ejemplo que ustedes pueden ver allí en su pantalla. Es una biblioteca, hay muchos libros y dentro de cada uno de estos libros pues hay muchas narrativas, hay mucho conocimiento y nosotros podemos regresar a algunas de estas conversaciones que han tomado lugar incluso muchas décadas antes de que nosotros hubiésemos nacido. Y bueno, pues esto nos lleva un poco como a algunas de estas concepciones acerca del constructivismo. Y algunos de los autores, que ahora vamos a ver rápidamente algunos de ellos, plantean que el constructivismo tiene que ver con la construcción de narrativas que me permiten explicar la realidad. Entonces, la construcción del conocimiento significa precisamente el que nosotros vayamos ampliando nuestro conocimiento, que vayamos ampliando los conceptos que manejamos y que vayamos enriqueciendo precisamente esta posibilidad de que tengamos una narrativa que nos permita explicarnos la realidad y de ahí que nosotros podamos intervenir en ella. ¿Ok? Bueno, pues dentro de esta teoría constructivista hay personas que se han dedicado precisamente a analizar el proceso en el cual nosotros vamos adquiriendo las posibilidades de leer y de escribir. Sabemos que el proceso constructivista, que se da a través del diálogo, que se da a través de este enfoque que está basado en la comunicación, está basado en esta posibilidad de poder participar en la construcción de esas narrativas. Entonces, las personas que han estudiado preliteracidad se han basado básicamente en estos tres enfoques del constructivismo, porque yo creo que es muy importante que podamos distinguir que cuando nos referimos al constructivismo no nos estamos refiriendo a una sola teoría, sino sería más justo decir que nos estamos refiriendo a una serie de teorías que tienen cuestiones en común, pero que no son necesariamente las mismas. Y entonces tenemos aquí algunos de los tres ejes más importantes del constructivismo. Uno de ellos es el representado por Jean Piaget, quien basa su explicación en cuestiones biológicas. Nos explica qué es
el desarrollo de nuestra cognición está asociada al desarrollo biológico, a la maduración de nuestra etapa de crecimiento, particularmente centrándonos en los niños pequeños. Al contrario de él, Vygotsky centra el proceso también precisamente en las interacciones sociales. No es el individuo aislado, no es el ser orgánico aislado, sino es un ser orgánico que está situado dentro de una comunidad en donde existen interacciones y donde el lenguaje es posible, precisamente aprender de los demás, y donde este conocimiento, esta construcción del conocimiento, esta construcción precisamente de los conceptos, se da a través de las interacciones con los demás. Aprendemos de los demás. Y la forma en la que aprendemos es activa, ¿no? Tal como lo decía también Piaget, pero esta actividad está basada dentro del contexto de las interacciones. Y tenemos un tercer punto de vista del socioconstructivismo, que en este caso los vamos a representar por Berger y Luhmann, que ellos son más sociólogos y que están situados, ¿no?, en esta parte mucho más social, que estudia desde dónde surge el lenguaje y cómo el lenguaje nos ayuda a construir todas estas narrativas, precisamente de las que nos hemos referido anteriormente, cómo nuestro pensamiento está de cierta forma enmarcado en las capacidades que nuestro lenguaje nos permite tener y cómo el lenguaje mismo también va siendo ampliado conforme nosotros vamos aumentando nuestro conocimiento. Y un ejemplo muy claro, digamos, y muy cercano a nuestra experiencia, pues es precisamente la pandemia del coronavirus, en donde hemos visto que nuestro vocabulario, nuestro entendimiento de los virus y del coronavirus y de las formas en las que éste se transmite, pues tienen que ver precisamente con nuestro entendimiento de estos conceptos que nos ampliaron precisamente nuestro entendimiento de una dimensión a la cual no le habíamos puesto mucha atención precisamente de nuestra realidad. Bueno, pues muchos de estos enfoques del constructivismo que manejamos ahora está inspirado en estos autores que tienen ya como 70 años de la primera publicación y que tienen que ver con una combinación de todas estas ideas a las cuales nos hemos estado refiriendo y que ya están ayudándonos a entender precisamente otras situaciones como son precisamente nuestras comunidades de aprendizaje, el concepto de competencias y algunos otros desarrollos ya mucho más cercanos precisamente a nuestros tiempos. Pero dentro de este enfoque constructivista hemos visto que hay personas que se han dedicado a estudiar precisamente los orígenes de la escritura. Una de las personas que más encontramos precisamente en nuestra búsqueda en español es sin duda Emilia Ferreiro, quien se dedicó precisamente a estudiar el desarrollo de la escritura en los niños pequeños y nos permite ver que hay pasos que los niños siguen para poder llegar precisamente a este punto que llamamos el desarrollo de la escritura formal, ¿no?, convencional, en la que a la que deseamos que todos los niños lleguen, pero que es importante entender que hay un proceso y es importante respetar ese proceso y no forzar a los niños y a las niñas para que precisamente apresuren este desarrollo. Lo que queremos hacer es ofrecerles un ambiente en el que los niños puedan ir desarrollando precisamente estas ideas acerca de la escritura. Entonces, por ejemplo, en esta lámina que tenemos en este momento en pantalla podemos ver dos ejemplos. El primero del lado izquierdo tiene que ver con un niño de 5 años con 10 meses, en donde está precisamente enseñando una forma de escritura que en este momento todavía no logra completamente acabar de entender, digamos, las letras convencionales y sin embargo ya está desarrollando esta idea de que hay ciertos símbolos que representan ciertas cosas. Y en este momento a lo mejor los símbolos no son socialmente compartidos, le están haciendo sentido al niño en este caso, pero no necesariamente los puede compartir con los demás. Llega un momento en que los niños se dan cuenta que los símbolos son socialmente compartidos
y que luego entonces hay ciertas reglas que son las que debemos seguir para poder tener una escritura compleja y poder ir comunicando ideas que son sucesivamente más complejas, es decir, el dominio ya de la escritura y consecuentemente de la lectura igualmente. Y en el segundo ejemplo, del lado derecho, Jorge de 6 años, ya está manejando las letras, ha entendido que hay algunos símbolos que son socialmente compartidos y son precisamente los que están manifestando allí. Aún no llega al dominio precisamente de esta correspondencia entre las letras y los sonidos y mucho menos de ideas gramaticales. Y sin embargo, ya estamos viendo cómo está poniendo en movimiento estos conocimientos que le van a permitir hacerlo más adelante. ¿Okay? Entonces, tenemos que hay un sistema, hay un proceso que todos los niños siguen, que no necesariamente es el mismo proceso para todas las personas, ¿no? Podemos seguir diferentes caminos y también sabemos que estos caminos los recorremos también a diferentes velocidades. No todos nos desarrollamos al mismo tiempo y no hay nada de malo en ello, es parte de nuestra diversidad. Y tenemos cosas que ya hemos empezado a comprender también acerca de nuestras diferencias biológicas. Sabemos, por ejemplo, que las niñas comienzan a desarrollar su entendimiento tanto del lenguaje en general como de la escritura en particular mucho antes que los niños varones. Las niñas aprenden a hablar antes y más profundamente que los niños, ya conforme van creciendo, sobre todo ya hacia el final de la primaria e inicios de la secundaria, ya no hay tanta diferencia entre los géneros, pero definitivamente en el transcurso de su desarrollo hay ciertos factores biológicos que definitivamente nos hacen diferentes. Entonces empieza a resquebrajarse un poco esta idea convencional que a veces tenemos de que todos los niños se tienen que desarrollar al mismo tiempo y que nuestra evaluación tiene que responder precisamente a esa madurez, muy en aquella idea de Piaget, ¿no? Pero ahora ya sabemos que el desarrollo infantil se lleva a cabo de maneras diversas, con velocidades diferentes y que, por lo tanto, la escuela tiene que atender esas necesidades diversas, ¿no? Entonces, una de las cosas, de las ideas a las que nos vamos acercando es precisamente a ese respeto que tiene que haber por el desarrollo de los niños y de sus necesidades, ¿no? Que nos descentra un poco esta idea, ¿no? Que a veces tenemos muy tradicional de que el aprendizaje está fijado en los adultos, en el currículum y en lo que los adultos piensan que tiene que suceder para que los niños aprendan a leer y escribir. Y entonces nos vamos ya claramente identificando algunas de las ideas que hacen mucha interferencia en el proceso de la adquisición y desarrollo del lenguaje en general y de la escritura y de la lectura de manera particular. Hay expectativas sociales acerca de lo que los niños deben de hacer y muchas de estas expectativas sociales no tienen ninguna evidencia científica, ¿no? Entonces, a veces establecemos esta idea de que los niños para entrar a primaria ya tienen que empezar a leer y escribir. Deben ser capaces de escribir su nombre, aunque esto no necesariamente es así en el currículum, pero ahora vamos a ello. Lo importante es que hay ciertas teorías que nos ayudan a entender que hay procesos que debemos de atender y que debemos de comprender que están detrás del aprendizaje de la lectura y la escritura y que hay algunas habilidades muy específicas que igualmente se van desarrollando y que son precisamente las que debemos atender cuando una de nuestras intenciones educativas se refiere precisamente a la literacidad y en este caso específico las habilidades previas a el poder leer y escribir de una manera convencional. Bueno, esto también es importante porque vamos a encontrar alguna bibliografía que esté escrita particularmente en el inglés y que está fijada en el aprendizaje de un idioma distinto, que no se parece necesariamente al nuestro en muchos sentidos. Una de las diferencias que encontramos en la literatura es que el español es un lenguaje al que llamamos transparente, mientras que el inglés es un lenguaje al que llamamos no transparente. ¿Qué significa esto? Que el lenguaje transparente se escribe más o menos como se
cómo se escucha. Es decir, para nosotros una E siempre es una E, a menos que esté en un diptongo, por ejemplo. Una P siempre es una P, una D siempre es una D. Mientras que en el inglés, cuando combinamos algunas de estas palabras, algunas de estas letras dentro de una palabra suenan distinto o algunas de ellas no suenan en absoluto. Y entonces por eso tenemos algunas diferencias en los procesos de aprendizaje de la lengua escrita entre los diferentes idiomas. Y es importante que nos centremos cuando estemos haciendo nuestra revisión de la literatura, cuando estemos leyendo a otros autores, ver de a qué tipo de lenguaje se están refiriendo, porque las propuestas de preliteracidad se relacionan precisamente con la naturaleza del lenguaje al cual se están refiriendo. Entonces, evidentemente, en este momento nosotros queremos centrarnos en el idioma español. Muy bien. Vamos a ver algunas cosas más que tienen que ver precisamente con este concepto de la preliteracidad o la literacidad emergente. Y centrados ya un poco más en estas perspectivas contemporáneas de ver a los niños y a las niñas como sujetos activos, como agentes capaces de tomar decisiones. Entonces, hay algunas cuantas características que debemos de tomar en cuenta, que los niños y las niñas tienen voz aún antes de aprender a hablar, leer o escribir. Son capaces de comunicarse aún antes de desarrollar estas características socialmente aceptadas. Desde recién nacidos son capaces de comunicar mensajes y de hacerse entender. Y en algunos casos, para aquellos que quizá algunas de ustedes sean madres jóvenes, pues los niños hasta son capaces de manejar la conducta de los padres, ¿no es cierto? Tengo voz, aunque no pueda hablar como un adulto, aunque mi español suene distinto por ser mi segundo idioma o porque tengo necesidades especiales. A pesar de todas estas características, los niños tienen una voz y son capaces de hacer esa comunicación. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar atentos y adaptarnos a esas voces. Mi voz es importante porque yo soy importante y yo soy parte de mi comunidad, ¿no? Y esto nos ayuda a ver también algunas de las dinámicas que se dan a veces al interior de las aulas, de los salones de clases, en donde muchos de los maestros tendemos a darles mayor importancia a aquellos niños que se comunican mejor, a aquellos que saben hablar más, ¿no? Y a ellos tendemos a dedicarles la mayor parte de nuestra atención cuando la voz de todos es importante y a veces tenemos que poner mucho más atención en aquellos que aún no han llegado a ese punto. Por ello, mi voz es expresada de diferentes formas, no solamente como lo hacen los adultos. Y este es uno de los puntos importantes, precisamente, que yo creo que debe quedar entre los mensajes más importantes del día de hoy, y es que la voz de los niños se expresa de diferentes maneras y muchas veces lo que sucede en Es de nuestros alma, pero ambientes no sé. educativos es que nosotros tendemos a darle mayor importancia a aquellas formas de comunicación que son las que se parecen a los de los adultos. Queremos que los niños se comporten como adultos desde muy pequeños y tendemos a no darle importancia a la comunicación netamente infantil. Y vamos a continuar hablando de ese tema. Muy bien. Pero entonces, ¿qué es leer y qué es escribir dentro de lo que llamamos el enfoque comunicativo? Y el enfoque comunicativo, como para tratar de resumírselos muy rápidamente, es precisamente esta concepción de que la lectura y la escritura tienen una función, tienen un significado, tienen una relevancia porque nos permiten ampliar estas formas de comunicación, ¿no? Tal como decíamos del constructivismo, que lo que nos permite es ampliar esta narrativa acerca del mundo, esta explicación, esta comprensión acerca de los diferentes componentes de la realidad en la que nosotros habitamos, perdón, es precisamente esta naturaleza del enfoque comunicativo. El enfoque comunicativo nos permite ubicarnos a nosotros y a los niños y niñas que están aprendiendo precisamente en el uso del lenguaje como una forma de comunicación, como una forma de participación, como una forma de inclusión en las comunidades que habitamos. Entonces, ¿qué es leer y qué es escribir? Pues es la capacidad de formar parte y participar de una comunidad.
nos permite interactuar con los demás. Es la capacidad de compartir una serie de elementos simbólicos que me permiten interactuar con los demás, ¿no? Es porque voy aprendiendo, voy introyectando estos símbolos, estos sonidos, estas formas de expresarme con los demás. Y hago aquí nada más un paréntesis muy, muy rápido para hacer esta aseveración que en muchos lugares es muy importante, ¿no? Cuando hablamos acerca del cerebro humano, por ejemplo, tenemos ya identificado un área muy específica que es resultado de la evolución que está dedicada al habla. Entonces, todos nacemos programados para desarrollar el habla, pero no existe en nuestro cerebro un lugar específico para desarrollar la escritura. De tal forma que, porque la escritura es algo muy nuevo relativamente, digamos, en nuestra especie, de tal forma que para lograr aprender a escribir lo que tenemos que hacer es establecer nuevas conexiones neurológicas que son las que me van a permitir dar ese paso. Entonces, me voy a tardar más y cuesta trabajo y no hay un solo camino porque no lo tenemos preestablecido como si tenemos el lenguaje hablado. Entonces, necesito ir entendiendo la naturaleza de estos símbolos, digamos, artificiales, como son todos los símbolos que me permiten precisamente comunicarme con los demás. Es igualmente la capacidad de compartir una identidad cultural con mi comunidad. Es igualmente la capacidad de expresar mis necesidades, mis sentimientos, mis aspiraciones y mis propuestas al resto de mi comunidad. Es decir, es parte de mi viaje, de mi crecimiento, ¿no? Porque muchas veces lo que vemos dentro de la educación formal es como una enajenación de los procesos, ¿no? De lo que está sucediendo en las escuelas, de lo que está sucediendo en el quehacer cotidiano de las clases y lo que es mi vida. Y las empiezo a separar, no tienen que ver nada un mundo con el otro, cuando en realidad lo que tendríamos que estar pensando es que la educación y sus instituciones formales nos ayuden precisamente a ir profundizando en estas capacidades, ¿no? De expresar y de comprender mis sentimientos, mis aspiraciones, mis propuestas al resto de la comunidad. Comprender igualmente que las capacidades se desarrollan de forma diferenciada, lo decíamos ya anteriormente. Algunos podrían hacerlo antes que el otro. Y se sabe que las infancias de comunidades excluidas tienden a desarrollar la lectura y la escritura más tarde que los no vulnerados, ¿no? Entonces, no es una cuestión de actitud, no es una cuestión de mala conducta, no es una cuestión de que los niños no estén necesariamente interesados en lo que estamos haciendo, no es que los niños nos tengan mala fe, sino que muchas de las condiciones de donde estos niños vienen y en los que nosotros también habitamos, pueden estar precisamente perjudicando la forma en la que nosotros nos desarrollamos y nos adentramos en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Algunos de estos factores, y hay que mencionarlos porque los tenemos aquí presentes, son precisamente estas crisis de humanitarias por las que ha pasado nuestro país, ¿no? La exacerbación de la violencia, el vivir en lugares violentos donde está restringida el movimiento de los niños, donde los niños no pueden salir a jugar, como quizá algunos de nosotros pudimos hacerlo durante nuestra infancia, ¿no? El reducido número de hermanos dentro de las familias igualmente nos impide un poco como desarrollar este lenguaje como lo desarrollamos antes cuando vivíamos en grupos más grandes. Muchos de los niños que en este momento están en preescolar nacieron durante la pandemia o poco antes, poco después de la pandemia, en donde nuestras interacciones estuvieron limitadas, ¿no? Entonces hay circunstancias que en este momento dificultan precisamente este desarrollo de los niños, comparándolo con lo que hacían otros niños anteriormente. No es que sea malo, no es que estén completamente limitados, no es que no vayan a ser capaces, ¿no? de poder desarrollarlo, simplemente llegan con unas condiciones distintas.
Y entonces nosotros tendremos que ser todavía más significativos en este momento para poder precisamente ayudarles a enfrentar estas situaciones. Pero hay situaciones, y hay que saberlo, que nos están haciendo un poco más difícil precisamente esto por acá. Muy bien. Entonces, ya dijimos qué es leer y qué es escribir dentro de este enfoque comunicativo, pero hay también cosas en las que no va a ser posible, ¿no? Que nosotros las entendamos como lectura y escrituras. Y algunas de ellas son realizar una serie de ejercicios repetitivos que no establecen ningún tipo de comunicación, es decir, que no tengan sentido, como las planas, ¿no? Esta serie de ejercicios repetitivos. Sin embargo, estos suelen ser identificados por familias y algunos docentes como la evidencia socialmente aceptada de que las infancias aprenden y tienen lo necesario para ingresar a la primaria. Entonces, eh, en algunos estudios de caso que hemos realizado en México, vemos cómo aunque las planas están proscritas, por cierto, ya desde hace 20 años, con aquella publicación del PEP, Programa de Educación Preescolar 2004, ya se hacía referencia explícita que las planas no eran una forma aceptada de enseñar a los niños a aprender y escribir. Algunos padres de familia se organizan fuera de la escuela para contratar maestros que les dejen planas a sus niños, porque existe algo así como un currículum imaginado de lo que los niños tendrían que aprender, y las planas parece ser que siguen siendo unas de estas formas. Entonces, tenemos que cambiar un poco también este entendimiento de lo que los adultos creemos que el preescolar tiene que hacer. Y no solamente los adultos en general, sino incluso de nuestros colegas, los maestros, por ejemplo, de primaria, igualmente. Bueno, se sabe que las estrategias deficientes para la enseñanza de la lectura y la escritura se asocian con una mala actitud hacia la lectura y la escolarización en general. Entonces, no solamente no está contribuyendo a que los niños aprendan a leer y escribir, sino que les está comunicando un mensaje de rechazo, y los niños desarrollan estas malas actitudes hacia la lectura y la escolarización en general. Bueno, vamos a ver la lectura y la escritura en la nueva escuela mexicana y la política de educación inicial. Algunas ideas muy específicas del campo formativo de lenguajes tienen que ver con que el objeto de aprendizaje de este campo se constituye a partir de las experiencias y la interacción con el mundo a través del empleo de diferentes lenguajes. Y ojo que no dice solamente uno. Niñas, niños y adolescentes amplían sus posibilidades de expresión en distintas situaciones, construyen significados compartidos y comunican de manera asertiva intereses, necesidades, motivaciones, afectos y saberes. Dichas situaciones favorecen, por una parte, la puesta en práctica de los lenguajes que potencien y complejicen gradualmente su uso, y por otra, ofrecen la oportunidad de explorar y desarrollar la sensibilidad, percepción, imaginación y creatividad como herramientas para interpretar e incidir en la realidad. Entonces, lo que estamos viendo que en parte la nueva escuela mexicana está planteando es este enfoque constructivista del que hablamos antes, ¿no? Esta definición de cómo el aprendizaje y el conocimiento lo podemos ver como una narración acerca de la realidad, y cómo el aprendizaje es la ampliación y la profundización de esa narrativa a través de conceptos, a través de palabras, a través de la complejización de ideas, ¿no? Que somos capaces de comunicar tanto de manera hablada como de manera escrita, de formas sucesivamente más complejas, ¿no? Y, y todo esto a través de las interacciones sociales, del trabajo con los demás, de preguntarle a los demás, de comentar con los demás, de trabajar junto con los demás en una comunidad de aprendizaje, ¿no? En donde esta comunidad no solamente está limitada a lo que sucede dentro de la escuela, sino que
también es en la que participa la comunidad. Entonces vamos poniendo ya como varias cosas juntas que nos están permitiendo darle más sentido, ¿no?, a lo que significa precisamente la lectura y la escritura dentro de unas relaciones que la están enmarcando y que le están dando sentido. No son actividades formales que no tengan relación con nuestra vida, sino que son parte precisamente de lo que nosotros podemos ir haciendo. Bueno, mediante la oralidad, lectura, escritura, sensorialidad, percepción y composición, niñas, niños y adolescentes tendrán la oportunidad de explorar, experimentar y producir creaciones individuales o colectivas que entrelacen los diferentes contextos en los que se desenvuelven para que reconozcan, comprendan y usen la diversidad de formas de comunicación y expresión donde relacionen signos con significados a través de sistemas lingüísticos, visuales, gestuales, especiales y aureales o sonoros. Entonces, yo creo que aquí lo que es muy importante, particularmente para nuestros niveles de interés inicial y preescolar, es que esta comunicación utiliza símbolos que no se reducen solamente a la escritura formal. Estamos hablando de sistemas de comunicación, de signos y significados que tienen que ver con lo lingüístico, con lo visual, con lo gestual, ¿no?, que es mucho de lo que hacemos en preescolar, cantos y juegos, modelamientos, dibujos, collages, en fin, todas estas actividades que nosotros conocemos y desarrollamos en nuestros niveles son formas de comunicación que de alguna manera están ligadas precisamente a esta construcción de sentido. Entonces, mucho de lo que nosotros ya hacemos está precisamente en esta posibilidad de ir fortaleciendo los procesos de la preescritura y de la prelectura. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver la interpretación simbólica. ¿Cómo es este proceso? Bueno, pues en los niveles de inicial y de preescolar, las infancias solas o junto con los adultos eligen imágenes o artefactos para representar ideas, experiencias o productos. Y entonces trabajamos mucho con las manos, precisamente por el nivel de desarrollo en el que en este momento tenemos. Pintamos mucho, utilizamos plastilina, utilizamos masilla, empezamos a recortar, a pegar, hacemos collages y todo eso tiene significado para los niños que lo pueden compartir con nosotros justamente como aquella explicación primera de lo que es la lectura y la escritura. Empezamos utilizando símbolos que nos hacen sentido solamente a nosotros y que a lo mejor solamente nos hacen sentido en ese momento en los que los estamos utilizando, pero tienen un sentido, ¿no? Y de lo que se trata justamente es que los adultos podamos irnos adaptando a estas posibilidades de los niños y no al revés, que los niños tengan que expresarse como los adultos los podamos entender. Entonces, a través de estas producciones se puede montar una forma de compartir la idea, ya sea a través de una exposición, de un periódico mural o de un libro, que es justamente hacia donde vamos, y que en este momento diríamos, hay que evitar aún los medios digitales. Por supuesto, ustedes como docentes, como practicantes, pueden utilizar sus teléfonos celulares, tomar fotografías de los productos de los niños y trabajar con esas fotografías. Ya en el taller vamos a ver los requerimientos que necesitamos para ello, porque hay que pedir permiso, por supuesto, para hacerlo. No necesitamos quedarnos con el dibujo original de los niños. Lo importante es que cuando hablamos de una producción, que podamos ir construyendo esos significados, no nos quedemos en lo digital, porque estamos en la etapa de desarrollo en donde necesitamos tocar artefactos, objetos, para ir a entendiendo de qué se trata la comunicación. Y en el caso de los libros, porque necesitamos abrirlos, porque necesitamos hojearlos, porque necesitamos comprender esta secuencia que nos da precisamente la construcción física de un libro.
o de una carpeta, si quieren verlo así, si no les queremos llamar libro de una manera tan literal. Bueno, se puede utilizar un artefacto o montaje para explicar qué representan las imágenes o los objetos. Es decir, vamos viendo qué es lo que los niños están haciendo y vamos dándole significado que podamos compartir con todos los demás. Entonces, es la creación de una representación y es la explicación de esa representación. Estamos utilizando un símbolo que está representando algo y cuando vemos ese símbolo podemos explicar qué es lo que ese símbolo estaba representando. Y entonces llegamos a una teoría, una postura teórica más contemporánea que tiene que ver precisamente con los desarrollos que se siguieron en Reggio Emilia. Reggio Emilia es una región en Italia donde hay un preescolar bastante famoso. Quizá ya varios de ustedes han encontrado algunas de estas referencias y han empezado a revisar algunos de los aportes. Pero aquí estamos hablando de este concepto de los 100 lenguajes infantiles, los 100 lenguajes de los niños, en donde sabemos que los niños aprenden a expresarse de diferentes maneras, que ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Y justamente el lenguaje 101 vendría siendo como la escritura formal, ¿no? Entonces, antes de que desarrollen la lectura formal, tenemos 100 lenguajes de los cuales podemos echar mano precisamente para irnos adentrando en esta posibilidad de ir construyendo significados. Entonces, existe una tendencia a querer forzar a que los niños usen la lengua oral y escrita porque estas son las que entienden los adultos y son importantes para los siguientes niveles académicos. El resultado es que le restamos valor al juego, a los dibujos, a las metáforas, a la manipulación de objetos, a la contemplación, al ocio, a la diversión, a los amigos, que es de lo que están hechas las infancias. Los adultos tendemos a buscar evidencias de aprendizaje en aquello que hace a los niños parecerse a los adultos. Pero Gracias. todo lo que hacen los niños tiene significado, relevancia y denota aprendizaje por más pequeño Gracias. que este aprendizaje sea, por más pequeño para nosotros, porque para ellos no necesariamente es pequeño. Pero los adultos requieren aprender a identificarlo, a interpretarlo y a comprenderlo. Pero existen elementos culturales en la promoción de la preliteracidad. No todos necesitamos aprender a comunicarnos con el mismo sistema socialmente aceptado para precisamente escribir y leer, ¿no? Hay muchos sistemas de representación simbólica de nuestro lenguaje y en cierta medida todos los niños son capaces de ir desarrollando su entendimiento de estos diferentes sistemas. Pero pónganse ustedes en el lugar de un niño pequeño tratando de aprender alguno de estos sistemas que tenemos en pantalla. Pues no tenemos la menor idea de qué son, ¿verdad? Pues así les pasa a los niños pequeños con nuestro sistema alfabético, ¿no? Al principio nada hace sentido y hay que irlo introyectando poco a poco. Y bueno, pues resulta que dentro de las diferentes culturas hay muchas formas en las que se representan precisamente estos sentidos, ¿no? Tenemos este ejemplo de Egipto del lado izquierdo, donde hay un sistema jeroglífico, donde el lenguaje está representado a través de todos estos símbolos, ¿no? Que representan a veces palabras enteras, a veces sílabas, ¿no? Y que solamente una pequeña parte de la población tenía acceso a su conocimiento y sin embargo ha sido posible descifrar, ¿no? Ese lenguaje. Y lo podemos comparar precisamente con lo que sucede en nuestras culturas norteamericanas, en este caso de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Estos son los famosos tótems, que lo que nos cuentan son las historias de dónde vienen los pobladores que habitan estas tierras. Es la historia de sus diferentes familias, de dónde vienen, qué es lo que ha sucedido y en dónde están las personas que en este momento viven en estos territorios. Entonces, estas representaciones simbólicas son muy parecidas a nuestros libros. Tienen historias,
tienen significados, tienen un significado muy concreto dentro del sistema cultural en el que habitan las personas a quienes les hace sentido. Y esto evidentemente nos trae pues a la enorme riqueza cultural que existe en nuestro país, ¿no? Estas llamadas artesanías, que es otra conversación, pero pues son también representaciones artísticas, están llenas de significado, ¿no? Y estos símbolos representan historias, a veces familiares, a veces de linaje, a veces de leyendas, a veces de identidad, ¿no? A veces es la historia de las familias y que se representa a través de los bordados, de la chaquira, de toda esta riqueza cultural que tiene nuestro país y que tendemos a no incluirla como una parte de toda esta representación simbólica que le hace sentido a una gran cantidad de la población de nuestro país, ¿no? Y a muchos de nosotros que quizá no nacimos en ninguna de estas culturas y que sin embargo podemos aprender, ¿no? A utilizarlas, a apreciarlas, a ver la importancia cultural que sí tienen y en el caso de la educación, a ver la importancia de utilizar precisamente estas representaciones simbólicas, ¿ok? Entonces, hemos estado hablando de la representación simbólica, hemos estado hablando de cómo en diferentes contextos culturales y sociales, ¿no? Estas representaciones son diversas y tienen sentido y nos estamos adentrando a la diversidad cultural de nuestro país, que en este caso es muy evidente que nuestros grupos indígenas tienen una gran riqueza cultural, pero los grupos no indígenas también tienen una gran diversidad, ¿no? Y también hay diferentes componentes culturales de los cuales podemos echar uso en nuestras actividades educativas para darles mayor sentido. Y entonces estamos viendo que la enseñanza de la lectura y la escritura no puede obedecer solamente a un sistema único y monolítico y que, si lo queremos reinterpretar un poco dentro de lo que dice la nueva escuela mexicana, tiene que ver con este contexto comunitario en donde se desarrollan las actividades escolares. Los libros de imágenes. Bueno, pues ya sabemos nosotros, vamos a ver ahora ya la propuesta precisamente que les queremos presentar en los talleres. Algunos de ustedes, decíamos, ya empezaron a trabajar en estos talleres el día de ayer, otros van a continuar el día de hoy. Y que tienen que ver precisamente con el uso de los libros de imágenes para ir promoviendo esta preliteracidad y y todas estas habilidades que nos van a llevar precisamente al manejo y al conocimiento de la lengua escrita. La estrategia educativa de los libros de textos concuerda con las ideas expuestas sobre los 100 lenguajes de los niños, ¿no? Que aprenden estas representaciones de diferentes maneras, y la documentación pedagógica. Representa ideas a través de imágenes y se utiliza para que las infancias solas, en grupo o con los adultos reinterpreten las imágenes para contar historias reales o imaginarias, experiencias o intereses. Los libros están diseñados, ¿no?, para que se cuenten historias a partir de la interpretación de las imágenes, lo cual tiene mucho sentido con lo que hemos dicho anteriormente y que no está basado necesariamente en las letras, sino en este caso de las imágenes. La propuesta que les estamos presentando la hemos llamado Mi primer libro y es una estrategia para documentar y promover los intereses y la agencia infantil. Y se trata de utilizar los libros de imágenes para promover la literacidad emergente, lo cual hacen todos los libros infantiles de libros, pero además de la interpretación de imágenes de aquellos libros que están disponibles de forma comercial, lo que nosotros queremos hacer es alentar la construcción de historias con las infancias, con un proceso semejante
de la documentación pedagógica. Es decir, a partir de las actividades e intereses de los niños, a partir de lo que hacen en su vida cotidiana, a partir de lo que hacen en los espacios educativos en los que colaboramos con ellos, en los que interactuamos con ellos, podamos ir identificando y construyendo las historias de los niños desde su propia voz, que les ayuden precisamente a ir desarrollando el entendimiento de la realidad, comenzando con su realidad inmediata, comenzando con su salón de clases, comenzando con el camino de su casa a la escuela, comenzando con la cocina de la abuela, comenzando con precisamente lo que los niños experimentan todos los días para que puedan comenzar a construir precisamente eh, estas historias y vayan desarrollando estas habilidades. De esta manera, se promueve tanto la representación como la interpretación. Cuando nosotros solamente utilizamos los libros comercialmente disponibles, lo que estamos alentando es la interpretación, pero cuando nosotros junto con las infancias construimos estas historias, entonces estamos ejerciendo igualmente la representación. Y al hacerlo con las infancias, pues privilegiamos la voz infantil. Y aquí está, les voy a dar una pequeña historia de una que se llama Los amigos se ayudan, que hizo un pequeño niño utilizando precisamente estos bordados, pues ya sabemos, muy conocidos del estado de Hidalgo, los tenangos. Y se llama Los amigos se ayudan, y básicamente es acerca de un ave, ¿no? En este caso, un gallo, que está haciendo sus actividades cotidianas cuando de repente se acerca un gato que le amenaza porque evidentemente lo quiere comer, pero desde las alturas una paloma se da cuenta de las intenciones del gato y le avisa al gallo del peligro que le acecha. Entonces la ardilla, igualmente desde el árbol, le avisa, ¿no? También al gallo del peligro que hay, y un loro igualmente reproduce este aviso y además empieza a burlarse, a reírse del gato. Finalmente, el gallo logra llegar sano y salvo a casa y comienza a compartir su experiencia. Y esa fue la historia que se hizo de un niño. Bueno, pues los libros de imágenes en las comunidades indígenas tienen mucho más sentido. No es que no lo tengan en las demás comunidades, pero en las comunidades indígenas tiene un sentido especial porque nuestro país tiene más de 360 variantes lingüísticas y aquí, bueno, pues es una aclaración ahí importante. Se supone que oficialmente son 68 lenguas. 68 lenguas que fueron determinadas por los lingüistas, pero cuando se le pregunta a la gente acerca de su lenguaje, ellos se ubican como hablantes de 360 variantes lingüísticas, ¿no? Tiene que ver con su identidad. Entonces, algunas de estas variantes lingüísticas no cuentan con un sistema escrito. Entonces es más difícil este establecimiento entre las imágenes y la representación de un sistema escrito. A veces este sistema escrito, en muchos casos, sí existió en el pasado y fue destruido como parte de la colonia. El punto es que en este momento no tenemos esta representación, a pesar de que sí ha habido muchos esfuerzos gubernamentales por crear, ¿no? Este sistema escrito en en algunos libros de texto gratuito para algunas de estas variantes lingüísticas. Pero para la gran mayoría de los niños de estas comunidades, para aprender a leer y escribir, muchos de los niños requieren primero aprender un segundo idioma, que es español, para después aprender a leer y escribir. Entonces, cuando nosotros les ayudamos a ejercitar estas habilidades prelingüísticas de la representación simbólica y la interpretación de esos símbolos, lo que estamos haciendo es facilitarles el camino para llegar a ese momento. Entonces, estamos
tratando de construir esta estrategia que les ayuda mucho más a estas comunidades vulnerables y que además también les ayuda a aquellos adultos que de alguna manera han tenido una mala experiencia educativa y tienen niveles educativos bajos, a veces con habilidades lectoras igualmente bajas. Entonces, una gran cantidad de jóvenes y adultos tienen dificultades para leer y escribir y sin embargo pueden relacionarse con estos libros de imágenes y apoyar a sus infancias. Y el uso de libros de imágenes les facilita la posibilidad de interactuar con las niñeces. Okay. También sabemos que en muchas familias no tienen libros en su casa o los únicos libros que tienen son los libros de texto gratuitos, ¿no? Entonces, que nosotros ayudemos, ¿no? De alguna manera colaborando a extender esta colección de libros que tengan y que algunos de esos libros hayan sido escritos por ellos mismos, ¿no? Pues me parece que puede resultar muy motivacional precisamente para que la gente continúe relacionándose con la lectura y la escritura. Un ejemplo muy rápido de algo que sucedió en una observación en Colombia, podemos ver del lado izquierdo, ¿no? Y los niños estaban jugando, como casi siempre les gusta, ¿no? Con tierra, con arena, habían encontrado varias piedras, empezaron a formular preguntas acerca de las piedras. Del lado derecho podemos ver que hicieron una serie de viajes alrededor de la comunidad y podemos ver que lo que hay ahí es un mapa y en ese mapa podemos ver que agruparon las piedras según el lugar en donde las recolectaron. Y entonces pudieron discutir cosas acerca de las diferencias de aquellas piedras que encontraron en la playa, acerca de aquellas que encontraron en el río, acerca de aquellas que encontraron en el bosque, y empezar a hacer una serie de ideas que había allí. Quizá no se logra apreciar completamente, pero dentro del mapa también hay una serie de fotografías de las diferentes actividades que los niños elaboraron, hicieron en los diferentes lugares. Entonces, cuando uno llega, ve el mapa, uno de los niños se les acerca y nos empieza a contar de qué se trataba el proyecto, qué fue lo que hicieron, cómo fueron recolectando las piedras, va señalando las fotos y nos va contando qué es lo que fueron haciendo. Entonces, aquí nos puede ayudar precisamente a ir viendo cómo los niños son capaces de elaborar estas historias a partir de la representación simbólica de los viajes y de las actividades que tuvieron para hacerlas. Y acá hay un pequeño acercamiento más a las actividades de los niños. Podemos ver cómo están recolectando, colando en la izquierda, ¿no? Las piedras que sacaron de un río, del arenal. Podemos ver un niño del lado derecho, superior arriba, quería llevarse esa enorme piedra, que por supuesto no podían hacerlo, pero pidió ayuda para hacerlo y entonces empezó a experimentar precisamente varias características de las piedras, ¿no? Y de las conversaciones que hubo en la parte inferior derecha. Bueno, pues entonces yo espero que esto nos dé ideas acerca de las cosas que podemos ir trabajando con los niños en nuestras actividades. Muy bien. Pues les dejo por ahí algunas referencias y regreso entonces a nuestra conversación para comentarios, para preguntas. Ustedes me guían. Aquí metemos otra silla. Son dos. Y en la mesa y en la silla, cuatro. Aquí también en la mesa, sí. Pero no cabemos más de 7, 8. Sí cabemos 10 aquí, ¿no? Mejor aquí que allá. Aquí ponemos una silla. Aquí también podemos poner una silla. Es que ahí no cabemos bien. ¿Qué pasó? Buenos días.
¿Ya se apagó o sigue? Ya terminó la presentación. Ajá. Doctor, no sé explicar, yo creo que están haciendo unos arreglos en la escuela porque se ve como que estaban organizando a personas que no cabían en una sala, Okay. pero no sé por qué ya se quedaron callados. Sí. Entonces, no, aquí estamos, no se preocupe, no está sola. Ahorita Perfecto. espero comunicarme con mi compañero Andrés Chavarría Sí. para ver que nos diga un poquito lo que está pasando. Muy bien. Por favor, gracias. Yo soy Alma Patricia García Mosas, perdón, no me presenté. De acuerdo, muchas gracias. Soy del cuerpo académico de investigación de la escuela. Sí. Gracias, don Edgar. Y que se vaya también pues cerrando esa brecha con el taller que tuvieron el día de ayer sobre la importancia de los libros ilustrados
que fue con quinto y con las compañeras de inicial. Entonces, bueno, con esta finalidad fue la conferencia. Ahorita el taller va a ser 11 en punto, sala de lectura que está en el edificio, en el edificio C, en el aula 1 y 2. Entonces les pido a las chicas de tercero A y tercero B de preescolar que tomen ahorita un desayuno y 11 en punto nos vemos para comenzar el taller. Muchas gracias. ¿Puede escuchar, señor? Sí, más. ¿Le puedo agradecer? Bueno, doctor Delgado. Sí. Soy Marta Rodríguez. Hola. Pues solamente para agradecerle, doctor, a nombre de toda la normal, de las estudiantes que estuvieron aquí. Tuvimos problemas de audio un poco, porque el auditorio está muy abierto, pero... Hola. 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 Entonces, ya las coordinadoras están platicando con las señoritas. Las imágenes fueron muy claras, también muy enriquecedoras, pues como es esta parte del lenguaje. Y ya la maestra Rosy, que es la coordinadora de preescolar, está platicando con ellas en el sentido de alguna duda, alguna sugerencia. Y la pregunta es si surgieran dudas por parte de las señoritas, porque están en un auditorio abierto, si pudiéramos enviarlas por correo. Sí, o sea, técnicamente no podemos ahorita No, tener esa conversación. Okay. exacto. Y sí hay mucha inquietud. La maestra Rosy decía que todos los centros de primera infancia, pues quisieran que fuera una primaria chiquita, ¿no? Donde pudieran tener este proceso muy acelerado. Entonces, para ellas, para las señoritas, información es un reto porque esta información les sirve mucho para poder como enfrentar estos retos, ¿no? Con fundamentos y también para poder desarrollarlos en los grupos en los que ya se pueda desarrollar un poco. Entonces, pues queremos agradecerle muchísimo, doctor. Muy bien. De verdad. De acuerdo. Muy valiosa la información y bueno, pues seguimos en contacto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Permítame un momento. Perdón, es que no estaba yo por acá. No sé si ya le dieron su reconocimiento al doctor. No, ahí está. Eric, ¿nos ayudas con la proyección, doctor? Muchas gracias por el apoyo, por compartir sus experiencias con nosotros, por permitirnos ser parte del trabajo que está usted desarrollando. En agradecimiento por todo ello, la dirección de la Escuela Normal tiene un reconocimiento para usted. La letra dice así: la dirección de la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla, mediante el área de investigación educativa y el cuerpo académico en formación en SFEP CA01, Innovación en el logro de los aprendizajes, otorga el presente reconocimiento al doctor Marco Antonio Delgado Fuentes por haber colaborado en la formación de las estudiantes de los programas educativos de la licenciatura en Educación Inicial y la licenciatura en Educación Preescolar que se ofertan en esta casa de estudios, a través de la conferencia magistral denominada Preliteracidad en la educación inicial y preescolar, el uso de los libros de imágenes para promover habilidades básicas y su énfasis en las comunidades vulnerables, misma que se ha brindado de manera remota a través de la plataforma Microsoft Teams, dado en San Juan B. Cuautlancingo, Puebla, a los 5 días del mes de noviembre del año 2024. Lo firma y lo sella nuestra directora. Muchas gracias, doctor, por compartir su experiencia, su trabajo y por permitirnos sumarnos al mismo en los procesos de investigación. Ya nos pondremos en contacto con usted también para hacerle llegar por ahí un detallito del Estado de Puebla en agradecimiento por esta oportunidad que nos está brindando. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que tenga muy buen día. Muchas gracias.
Igualmente.